Bienvenidos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante denso, pero crucial, que analiza la relación entre el turismo, la organización social y las fuerzas del extractivismo y el despojo territorial, tomando como eje central el caso de Oaxaca. El título del artículo que estamos revisando es bastante directo: Turismo y organización social como alternativas frente al extractivismo y el despojo territorial en Oaxaca. Para empezar, la introducción nos pone en contexto. Se ha debatido mucho últimamente sobre cómo nuestros espacios rurales se están convirtiendo, con una frecuencia alarmante, en el objetivo principal de los mercados globales debido a su potencial económico. Y aquí entra el extractivismo. El artículo señala que esta actividad participa en el despojo territorial, pero lo hace usando conceptos bastante novedosos, casi maquillados. Piensen en el emprendurismo, por ejemplo, que a veces simplemente ignora o desecha los procesos comunitarios campesinos. O peor aún, convierten esos territorios en mercancías enmarcadas en lo que llamamos turismo alternativo. La paradoja: quienes obtienen grandes márgenes de plusvalía son consorcios nacionales e internacionales que suelen estar muy ligados a las élites políticas. Esto no es solo extraer materia prima, es perder procesos culturales, historia y prácticas comunitarias enteras. Ahora, hablemos del turismo en sí. Conceptos actuales como el ecoturismo, el turismo patrimonial o el turismo de aventura, aunque suenan bien y son promovidos por grandes grupos, no son nuevos en sus condiciones subyacentes. Las condiciones que permiten que florezcan son resultado de procesos muy largos, donde han intervenido distintos actores, y el Estado es clave en esto. De hecho, las designaciones de áreas naturales protegidas o parques nacionales en espacios habitados por comunidades indígenas son estrategias que se usan desde principios del siglo XX. Y estas figuras jurídico-legales, que en teoría buscan proteger, históricamente han provocado desplazamientos de población y la comercialización de esos espacios, como menciona Enríz en 2020. En este sentido, se argumenta que el auge del ecoturismo realmente empieza fuerte en la década de 1980, coincidiendo con la creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ya en los 90, estas áreas protegidas, ya sean reservas de la biosfera o parques marinos, se ven como polos de desarrollo económico enfocados en la recreación. Pero la cosa se pone más seria a principios de este siglo XXI, cuando las áreas naturales se alinean cada vez más con políticas ecológicas neoliberales. El resultado es que el ecoturismo se desarrolla dentro del marco del modo de producción capitalista y se edifica sobre una posición antropocéntrica que básicamente legitima el discurso moderno del crecimiento económico, según Quintero. Para fortalecer esta argumentación, el texto nos presenta dos casos documentados de despojo. Primero, las comunidades rarámuris de Mogotabo y Huetosachi, en Chihuahua. A finales del siglo XX, fueron despojadas de sus territorios, y desde principios del XXI, estos lugares se convirtieron en espacios de promoción turística impulsados por particulares. Estos actos de despojo territorial, habilitados por una especie de acuerdo secreto entre autoridades e iniciativa privada, han sido analizados bajo el matiz de la injusticia estructural. Se identifica que esto surge de prácticas y supuestos detrás de reglas institucionales que minan el poder de decisión de los grupos sociales más vulnerables, como señalan Almanza y Guerrero. Otro caso emblemático de despojo, esta vez en Jalisco, es el de la Ribera de Chapala. Ahí, los comuneros de Mezcala sufren los efectos de lo que se llama acumulación por desposesión, impulsada por la explosión del turismo residencial. En esta lógica, los ejidatarios o comuneros son despojados de sus tierras debido a su indefensión económica, la violación de leyes y derechos,
y a veces incluso a la coerción violenta o política. Esto lleva al despojo ecológico o a la pérdida de medios tradicionales de subsistencia, o termina en la precarización laboral, convirtiendo a sus comunidades en lo que Bastos llama poblaciones de servidores domésticos. Y aquí viene la paradoja interesante. Paradójicamente, estos mismos conceptos turísticos han sido retomados y resignificados por otras comunidades para su propio uso colectivo. Este artículo se enfoca en exponer la experiencia de la comunidad de Capulalpan de Méndez en la Sierra Juárez y la del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, el GMA, que agrupa a 9 municipios de la Mixteca Alta de Oaxaca. En ambos casos, las poblaciones se organizaron y pusieron en marcha proyectos de turismo alternativo, pero estos estaban fundados en conocimientos locales, el cuidado del territorio y la creación de conciencia crítica. No era solo meter turistas, era otra cosa. El artículo se estructura en 4 partes. Primero, analiza el turismo como mecanismo de despojo territorial. Segundo, profundiza en las raíces del despojo para mostrar que no es nuevo y que ha generado estrategias afines a discursos de cuidado ambiental y respeto a los derechos humanos, lo cual es irónico. El tercer apartado se enfoca en Oaxaca, mostrando experiencias de confrontación territorial y luego reseñando las experiencias de construcción comunitaria de proyectos turísticos basadas en la organización social. Finalmente, cierran con las conclusiones. Vamos a la primera sección temática: el turismo en el marco del despojo territorial. Desde la colonia hasta nuestros días, las comunidades indígenas han estado enfrentando el desafío de sobreponerse a procesos constantes de despojo territorial. Uno de los mecanismos más antiguos para despojarlos han sido los procesos extractivistas. Piensen en esto. Muchos territorios han sido concesionados a la industria minera para exploración y posterior explotación, y esto ocurre sin consultar a las comunidades afectadas, ofreciéndoles beneficios nulos o muy limitados. Pero no solo es minería, también se recurre a la generación de megaproyectos y, más recientemente, a diversas propuestas turísticas. Estas propuestas usan retóricas bonitas, como el desarrollo sustentable o la creación de alternativas al turismo tradicional, como el turismo cultural, el ecoturismo o el de aventura. Teóricamente, estas propuestas deberían representar una redistribución económica en regiones olvidadas, un respeto por las tradiciones y el patrimonio tangible e intangible de los pueblos. En realidad, no han significado mejoras necesariamente para las poblaciones. En el mejor de los casos, se han convertido en nuevos procesos de despojo, afectando no solo el territorio, sino también la cultura y la identidad. El turismo, en esencia, tiene una serie de paradojas internas. Por un lado, se nos presenta como un motor de desarrollo, pero por dentro, incuba el riesgo potencial de deterioro ambiental. Se percibe como una forma de incluir sectores históricamente excluidos del sistema económico, pero también funciona como una estrategia más de despojo y privatización de territorios. Todo esto se consolida en el contexto neoliberal, que toma fuerza clara a partir de los años 80 y se refuerza con reformas estructurales. Se ha argumentado que este nuevo turismo ha servido para desarticular las presiones que los grupos ecologistas estaban ejerciendo sobre el modelo capitalista y sus efectos ambientales y sociales. El modelo capitalista se ha rearticulado usando estas propuestas turísticas alternativas, pero vinculadas directamente con la desposesión de territorios que tienen una gran importancia paisajística, cultural y natural, como señala Solano en 2015. En las dinámicas donde los grandes capitales generan una visión amable de la explotación y privatización del territorio, la participación de los estados nacionales es fundamental.
Esto se da a través de la emisión de declaratorias de parques nacionales o, en el caso mexicano, áreas naturales protegidas, las ANP. Se ha visto, por ejemplo, en Argentina, con la Administración de Parques Nacionales, que el gobierno toma posesión de espacios que antes manejaban las comunidades para favorecer a consorcios turísticos, en detrimento de las poblaciones que viven allí. Estos territorios se concesionan y favorecen a quienes pueden pagar. Estas dinámicas crean una nueva concepción del espacio, donde la plusvalía, generada por la especulación inmobiliaria, aleja a las poblaciones naturales de sus territorios y les impide quedarse en sectores que ahora son vistos como exclusivos para ciertos grupos sociales con el poder adquisitivo necesario. Es especulación pura, como describen Ayala y Suárez. Sobre las ANP mexicanas, un estudio reciente sugiere que se crearon con el objetivo noble de contener la destrucción de ecosistemas especiales y resguardar el derecho ciudadano a un medio ambiente adecuado. Pero en la práctica, las ANP implican procesos complejos de territorialización. Bajo esta superficie yacen dinámicas donde hay intereses encontrados, comunidades que han resguardado el territorio, instancias gubernamentales que lo administran y particulares interesados en obtener beneficios económicos, estéticos o recreativos. Hay contradicciones legislativas muy claras, como declarar una zona ANP y al mismo tiempo concesionar esos espacios de protección a la industria minera. Esto genera escenarios donde se forman alianzas entre actores confrontados, todas con el objetivo de lograr la apropiación, defensa o, en este contexto, el despojo territorial, según Hensler y Mersón. Otro elemento clave en el análisis de las ANP mexicanas es cómo, mediante reformas legales, se ha estado favoreciendo a la iniciativa privada para aprovechar y apropiarse de espacios naturales que se ponen a oferta y demanda del mercado. También está la elaboración de ordenamientos territoriales, donde cada vez más se reflejan los intereses de grandes corporativos inmobiliarios. Esto obliga a los ciudadanos de las comunidades a refugiarse en regiones no urbanizables porque el precio de los espacios desarrollados se dispara. Palafox y García lo mencionan en 2018. Un estado que se ha visto particularmente involucrado en disputas por despojos territoriales para favorecer consorcios turísticos es Quintana Roo, con la construcción de megaproyectos. Ahí se documentan despojos de tierras ejidales, comunales e incluso de áreas naturales protegidas. Las consecuencias son el empobrecimiento de quienes pierden su territorio, injusticia, precarización laboral y corrupción. Los mecanismos principales de despojo han sido la duplicidad de títulos de propiedad o falsos litigios laborales, lo que lleva a la regularización de territorios por instancias gubernamentales, a menudo con funcionarios en contubernio con empresarios para asegurar los lugares más rentables. Pasando a un proyecto turístico emblemático de principios del siglo XXI en México, tenemos el de los pueblos mágicos. Se enmarca en un discurso que resalta la generación de empleos para un desarrollo sustentable, revalorizando a los pueblos excluidos, que supuestamente sacarían provecho de su bagaje cultural y patrimonial para lograr desarrollo comunitario. Pero en la práctica, la participación de los habitantes de los pueblos mágicos a menudo se reduce a la recolección de firmas, involucrando solo a quienes ya tienen interés en el sector turístico, según López en 2018. Además, en muchas ocasiones, la propuesta no surge de la comunidad, sino que es impuesta por el gobierno, y cuando se concreta el nombramiento, gran parte de la población ni se entera. Así que no siempre hay involucramiento comunitario real. Hasta aquí hemos visto una cara del neoliberalismo que parece amigable, llena de conceptos como desarrollo sustentable, ecoturismo o turismo cultural, que aparentemente minimizan los efectos nocivos del capitalismo, caracterizados por el despojo territorial.
Pero el artículo nos insiste, las raíces del despojo están clavadas mucho más profundo. Se vinculan directamente a las prácticas extractivistas, que implican la explotación intensiva de recursos naturales por corporativos muy poderosos. En este contexto, la disputa por el agua cobra una importancia tremenda. En varias partes del mundo se debate si el agua debe ser considerada un derecho humano o un producto negociable. El agua, como producto, es indispensable para actividades extractivas como la minería, pero también puede ser parte de propuestas de turismo alternativo, como el turismo de aventura. Por eso, la especulación y apropiación de este recurso se ha convertido en una agenda prioritaria. Esta lógica es posible gracias al fortalecimiento del modelo neoliberal, que ve los recursos naturales como una reserva para maximizar excedentes económicos mediante su comercialización con quien tenga el capital para invertir y acaparar lo que se oferta. Esta lógica de mercado se consolidó globalmente desde 1980, con reformas estructurales que incentivaron la privatización y comercialización de territorios, la expedición de concesiones mineras, y ver el agua como un producto estratégico negociable, incluso en la Bolsa de Valores, como dice Sabogal en 2003. Analizando el extractivismo, se le plantea como una actividad compleja donde intervienen actores, procesos particulares, los recursos obtenidos y, crucialmente, las respuestas y resistencias de los afectados. Este escenario genera conflictos y alianzas, pero siempre en un contexto de desigualdad donde los gobiernos tienden a ponerse del lado de los dueños del capital. Incluso los países progresistas justifican la explotación de recursos naturales y los daños generados usando un discurso redistributivo de la economía. El extractivismo puede implicar violencia directa y simbólica, violación de derechos humanos individuales y colectivos, represión de líderes sociales y, claro, contaminación y deterioro ambiental. El extractivismo es difícil de cuantificar porque no se practica de forma homogénea en Latinoamérica, y es difícil de superar porque requeriría conjugar muchos factores, destacando el incremento de la productividad del trabajo. Esto se complica porque en Latinoamérica el sector laboral con derechos es limitado, el sector empresarial es débil y dependiente, y hay un amplio sector de economía informal sin ningún derecho laboral viviendo al día. Esta conformación impide generar ese incremento productivo necesario. A esto se suma la precarización progresiva de los empleos que sí tienen ingresos más altos. Esto dibuja un contexto donde la dependencia de los ingresos por renta y concesión de recursos naturales sigue siendo la norma, según Burkhardt. En las últimas décadas se han privilegiado actividades de extracción de materias primas. Esto se facilita por reformas condicionadas por instancias internacionales como el Banco Mundial o el FMI, que desde 1980 incentivaron la liberalización económica a cambio de créditos y financiamiento. Esta dinámica ha resultado en el aumento de la deuda para muchos países latinoamericanos. Un elemento que destaca en el extractivismo es el alto costo ambiental de la explotación intensiva de recursos naturales, lo que plantea un panorama incierto para las poblaciones excluidas y un deterioro territorial que a menudo es irreversible. En México, la industria minera se ha vuelto un sector clave en las proyecciones de desarrollo. Como consecuencia, hemos visto una creciente influencia del poder de los grandes capitales sobre las esferas políticas. El gobierno pierde capacidad de decisión en sectores estratégicos, mientras el sector privado se fortalece, pierde control y otorga ventajas fiscales y territoriales para la explotación de recursos. De hecho, entre el 2000 y el 2016, las áreas concesionadas en el país para diversos tipos de explotación llegaron a superar el 30% del territorio nacional.
Si bien los procesos extractivos de la minería y la actividad turística parecen prácticas diferenciadas, una explota, otra protege, la lógica neoliberal que las dirige es la misma. El despojo territorial es una constante, ya sea por violencia directa, por resquicios legales, por coacción a asambleas o por expulsión directa. Todas estas prácticas buscan un mismo fin: la acumulación de capital por sectores privilegiados, a costa de las poblaciones despojadas de sus formas de vida. En el extractivismo, los más perjudicados son quienes habitan territorios de pueblos originarios. Ahí se violan derechos fundamentales, especialmente el de autonomía y el de tener una consulta adecuada. Esto genera tensión porque las concesiones que da el Estado a los consorcios usualmente se dan sin que los afectados lo sepan o den su consentimiento. Este escenario ha desembocado en organización comunitaria para defender el territorio y en denuncias contra el gobierno mexicano ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los últimos años, el derecho a la consulta es muy recurrido por comunidades originarias, pero se ha planteado que es complicado esperar que se tomen en cuenta sus opiniones en las decisiones finales. Para el gobierno y las empresas, las opiniones de los pueblos suelen verse como un obstáculo para el desarrollo. Aunque las comunidades puedan dar su opinión en esos espacios, no tienen la capacidad legal de vetar proyectos que son desfavorables para su vida comunitaria. La idea de la consulta se fragua, en realidad, para buscar la legitimación de las actividades extractivas, usando una retórica de respeto a los derechos humanos e interculturalidad, pero sin escuchar realmente la voz ni respetar la palabra de la gente. Tampoco podemos olvidar el tema del fracking, introducido en México tras las reformas constitucionales entre 2013 y 2017. Esto creó una estructura jurídica que avala la exploración en espacios de pueblos originarios, que teóricamente tienen derecho a ser consultados. El fracking ha generado conflictos porque contradice las normas que protegen el agua, especialmente la subterránea, al usar nuevas prácticas de explotación de recursos naturales. Ha sido catalogado como un mecanismo novedoso de despojo de agua a comunidades campesinas y territorios indígenas. Este modelo, enfocado en gas natural y petróleo, se basa en fracturas hidráulicas para acceder a depósitos. Aunque en varios países se ha limitado por los riesgos naturales y humanos que implica, en el contexto mexicano no se han puesto restricciones fuertes. Entre los peligros del fracking están la contaminación del agua subterránea por la gran cantidad de químicos usados, la estimulación de placas tectónicas que puede causar terremotos, la contaminación del aire y el deterioro de la salud de los habitantes cercanos. Los estados con mayor riesgo son Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Ahora pasemos al apartado sobre las alternativas comunitarias en Oaxaca. Para esto, se elabora un contexto breve sobre el despojo territorial en la región y la organización social en torno a la defensa del territorio. Luego, se pone énfasis en dos casos donde el turismo ha sido la punta de lanza para generar alternativas frente al despojo y la exclusión. Hablamos específicamente de Capulalpan de Méndez en la Sierra Juárez y el Geoparque Mundial Mixteca Alta, el GMA, en la Mixteca. En estos espacios, la organización social y su estructura política, fundamentada en usos y costumbres, han permitido el consenso y la construcción de alternativas económicas que anteponen lo comunitario a los intereses privados. Esto es clave. Para visualizar los escenarios de tensión generados por agentes externos que buscan explorar y explotar territorios comunitarios, se traen a colación dos experiencias. El primer caso es el social en torno a la construcción de la presa Paso de la Reina en la región Costa.
El segundo caso trata brevemente sobre la incursión de parques eólicos en la región Istmo de Oaxaca, enfocándose en el municipio de Juchitán. En el caso de Paso de la Reina, la confrontación se dio entre la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, empresas inversoras y los pobladores que serían afectados por la inundación de su territorio. Es importante notar que muchos de los afectados son miembros activos de organizaciones religiosas o sindicales, lo que ha generado una cultura de consenso y diálogo. La confrontación surgió cuando la CFE y los inversores empezaron a prometer beneficios para obtener el permiso de usar su territorio. Además, crearon la Oficina de Atención Social y Supervisión de Estudios, la OASE, que buscaba integrar a las poblaciones al proyecto para contrarrestar la inconformidad social. Por su parte, las poblaciones crearon el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, COPUDEVER, que consolidó dos ejes de acción: construir tejido social contra la presa y defensa de recursos naturales, y una vía jurídica para contrarrestar la violación de derechos. Otro caso paradigmático en Oaxaca es el de las empresas de energía eólica asentadas en el Istmo de Tehuantepec, específicamente en Juchitán. Esto se inscribió en el marco de la apertura del sector energético para beneficiar a la iniciativa privada, en un contexto de violación de derechos indígenas. En Juchitán, una de las primeras violaciones fue el derecho a la consulta, que se llevó a cabo, pero no se apegó a las pautas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Así, se enfrentaron dos grupos: autoridades municipales, estatales y federales, junto con empresas eólicas, contra los habitantes de la región. Ambos grupos desarrollaron discursos para justificar sus intereses. La incursión de estas empresas eólicas generó un escenario complejo, con voces variadas. Pero en general, los arrendatarios afirman que fueron engañados en la mediación con privados para el alquiler de sus territorios, y cuestionan la falta de información sobre los impactos y riesgos del parque eólico. Los ciudadanos, que no tienen tierra, no perciben ventajas de los parques eólicos, y se asume que no están informados de los riesgos. La autoridad municipal recibe beneficios monetarios por derechos y trámites, mientras que las autoridades de bienes comunales lidian con las empresas y rara vez reciben compensación económica. En términos generales, las autoridades ejidales se sienten abandonadas por las autoridades municipales, estatales y federales en las negociaciones y en la relación que deben mantener con las empresas. Esto es un patrón preocupante. El Istmo de Tehuantepec, por su ubicación geográfica, es un espacio de disputas e intenciones de modernización, visto como polo de desarrollo a partir de la industrialización. Proyectos como el tren transístico o la zona económica especial han generado mucha polémica y confrontación, precisamente porque no son consensuados con poblaciones que, por ser indígenas, tienen derecho a ser consultadas. En este escenario de proyectos implementados de arriba hacia abajo, han surgido propuestas comunitarias que a menudo no son visualizadas ni apoyadas por los gobiernos, pero que van a contracorriente y tienen una valoración social positiva como alternativas comunitarias. Para ejemplificar estas alternativas ante la tensión y el conflicto territorial, el artículo presenta dos casos concretos. Por un lado, la experiencia de Capulalpan de Méndez, en la Sierra Juárez, enfocada en organización social y turismo comunitario. Y por otro lado, el Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, el GMA, en la Mixteca. Aquí, el trabajo colaborativo con el Instituto de Geografía de la UNAM ha convertido un espacio históricamente olvidado y excluido en un laboratorio vivo. Los propios pobladores explican procesos de formaciones pétreas y erosión, lo que lo convierte en una experiencia de turismo educativo sin precedentes en México. Volvamos a Capulalpan de Méndez. Se ha planteado que este lugar tiene antecedentes mineros de hace décadas,
Pero las amenazas del sector extractivo se han agudizado con reformas políticas que favorecen la extracción industrial por su potencial económico. La extracción se enfoca en la rentabilidad económica y rara vez respeta los aspectos culturales y sociales del contexto. La búsqueda de maximizar ganancias de los consorcios extractivos choca directamente con la lucha de las comunidades indígenas por el derecho a la consulta y a la no destrucción de sus territorios. Un hito clave fue en 2002, cuando la comunidad de Capulalpam negó a la empresa La Natividad la explotación de minerales en su territorio. Esto fue ratificado por el presidente de Bienes Comunales, Néstor Baltasar Hernández Bautista, quien comentó que su mejor defensa frente a iniciativas de despojo territorial ha sido su forma de organización política, configurada en los llamados usos y costumbres y el régimen comunal de tenencia de la tierra. Estos factores les han permitido resolver problemas y tomar decisiones sobre su territorio internamente, a través de asambleas. Otra figura importante de decisión intracomunitaria es el Consejo de Ancianos, también llamado Consejo de Caracterizados. Esta figura es crucial porque permite que las relaciones de poder entre la autoridad municipal y la de bienes comunales se mantengan en equilibrio. Ofrece información y consejo a la asamblea comunitaria para tomar decisiones y resolver problemas. Su palabra tiene gran peso debido a la experiencia de sus integrantes, que ya ocuparon todos los cargos comunitarios existentes. El Consejo de Caracterizados es, por lo tanto, una figura con autoridad moral tanto para los ciudadanos como para las autoridades actuales. La Asamblea Comunitaria también funciona como instancia de cuidado y valoración del trabajo de las autoridades que terminan sus cargos y guía las actividades de los que son electos. En Capulalpan, las autoridades se someten al escrutinio de la Asamblea, que trazó una ruta de acción a largo plazo, plasmada en un plan municipal de desarrollo, que debe cumplirse independientemente de la ideología de la autoridad electa. Si el presidente saliente dejó algo pendiente, el nuevo tiene la obligación de finalizarlo. El trabajo de las autoridades se comprueba documentalmente ante la Asamblea, pero también mediante recorridos por las obras realizadas o los avances de estas. Si hay dudas o inconsistencias, la Asamblea y el Consejo de Caracterizados tienen jurisdicción para hacer llamados de atención e incluso pueden destituir a quienes no hayan cumplido con lo estipulado en el Plan Municipal de Desarrollo. Esta estructura responde a la intención de la comunidad de recuperar la gobernanza comunitaria indígena. Un aspecto central de esta recuperación es formar a las nuevas generaciones en el sistema de usos y costumbres para asegurar que la forma de organización no se pierda con el tiempo. La transmisión de esta organización comunitaria enfrenta dos grandes obstáculos. El primero es la forma de pensar de muchos padres de familia que anhelan que sus hijos no padezcan las dificultades que ellos vivieron. Esta mentalidad aleja a las nuevas generaciones del sistema de cargos comunitarios, ya que para muchos representan una carga, una labor extra no remunerada de la que los más jóvenes buscan eximirse. El segundo obstáculo es que los jóvenes salen cada vez más de la comunidad para hacer estudios profesionales, lo cual los aleja de las dinámicas comunitarias. Para enfrentar esto, están apostando por reforzar los procesos educativos oficiales con alternativas de formación coordinadas con otras organizaciones. Por ejemplo, la Unión de Comunidades Zapoteco-Chinantecas es una organización regional que busca la preservación de los bosques. En su oferta educativa para niños y jóvenes, dan pláticas sobre el cuidado del medio ambiente y refuerzan aspectos de la gobernanza comunitaria. La música es otro vehículo para transmitir valores comunitarios. Oaxaca es famosa por sus bandas comunitarias. Los niños aprenden el oficio desde pequeños con el apoyo de las autoridades y la comunidad. Una vez formados, se les comisiona para dar tequio,
que es ese apoyo no remunerado en actividades que la comunidad o la autoridad necesiten. En esta dinámica, además de aprender música, experimentan la corresponsabilidad. A los niños también se les involucra en actividades de reforestación u otras que la comunidad requiera. Cabe señalar que estas actividades de formación ambiental podrían articularse con programas sociales del gobierno, como Sembrando Vida, que busca combatir la pobreza rural y la degradación ambiental, fortaleciendo los ejidos mediante el tejido social y la organización comunitaria. Esta forma de organización y transmisión de conocimientos ha generado una fuerte conciencia de defensa del territorio, que se fundamenta en 3 pilares. El primero es la recuperación de sus bosques, que estuvieron concesionados a la fábrica de papel Tuxtepec. El segundo pilar es la mayor escolarización. Y el tercero es el despido de trabajadores que hizo la minera, lo que irónicamente les dio a los habitantes la posibilidad de pensar en generar alternativas laborales a partir de la recuperación de su territorio. Estos factores se refuerzan con experiencias de organización que les han permitido experimentar su autonomía. Respecto al turismo, en 2010, Capulalpan intentó integrarse al programa Pueblos Mágicos de México. Al postularse, experimentaron problemas, como la coacción de las instancias gubernamentales para que Capulalpan deslindara una parte de la propiedad comunal y así permitir la entrada de iniciativa privada. La petición fue analizada en la Asamblea Comunitaria, que no aceptó esa situación. La propuesta comunitaria fue permitir que ellos mismos manejaran colectivamente los espacios, dadas sus formas de tenencia de la tierra y organización social, y se priorizó a los ciudadanos con recursos e interés en invertir en infraestructura local. La oferta turística de Capulalpan no se limita solo a ser un pueblo mágico, también ofrecen turismo de aventura. Otras estrategias de fortalecimiento y capitalización comunitaria incluyen un aserradero que da trabajo a jóvenes y padres de familia, una pequeña empresa de aprovechamiento de grava y piedra y una distribuidora de agua purificada. Esta estructura económica generada por la comunidad se gestiona mediante la toma de decisiones en la asamblea y se fundamenta en el sistema de cargos comunitarios. Buscan no otorgar beneficios económicos directos a los comuneros. En todo caso, las ganancias se reflejan en obras que fortalecen la vida comunitaria, como la construcción o remodelación de escuelas o clínicas de salud. Ahora, sobre el GMA, el Geoparque Mundial Mixteca Alta es un proyecto con varias aristas. Se relaciona con la conservación de espacios geológicamente importantes por sus características geomorfológicas. Pero esta conservación también implica generar espacios laborales para que los habitantes puedan concretar alternativas económicas a partir del buen manejo de su territorio. Además, tiene que ver con la geoeducación, tanto de los visitantes como de los propios habitantes. Este tipo de propuestas de turismo educativo surgieron en Asia y Europa a principios de los 2000, pero se han arraigado en Latinoamérica en la última década, dándoles un toque particular, porque muchos geoparques están enclavados en territorios indígenas, coincidiendo con procesos de lucha y resistencia de los habitantes originarios. Así, el discurso de los guías locales se convierte en una intrincada combinación de conocimiento geomorfológico y saberes culturales ancestrales de los pueblos originarios. Estos conocimientos se van tejiendo durante la visita a diversos geosenderos o geositios. Estos espacios de explicación fueron consensuados entre los investigadores del IG y los guías, que son pobladores de las localidades, capacitados por la instancia educativa para desarrollar su trabajo de explicación paisajística a los visitantes. En sintonía con lo hecho en Capulalpan. La idea central de este proyecto GMA es que los propios habitantes se conviertan en generadores de desarrollo a partir de sus conocimientos locales y el cuidado de su territorio,
con asesoría y acompañamiento de investigadores. Esto genera un proceso innovador de investigación-acción participativa. Aunque no todos los geoparques del mundo sigan esta lógica, en los procesos del GMA sí está presente. El Comité General del Geoparque, el CGG, partió de la idea de retomar los procesos locales de organización comunitaria para sensibilizar autoridades y población sobre la importancia de tener el GMA como plataforma para construir alternativas turísticas, económicas y organizativas de alcance regional, no solo local. Así, el CGG se convirtió en una asamblea bimensual permanente donde las autoridades, junto con los guías locales, construyeron un reglamento con lineamientos para el manejo del geoparque. Pero lo más destacado es que se convirtió en un foro permanente, donde las autoridades discutían sus problemáticas y posibles soluciones como región, como un cuerpo de 9 municipios. Esto les dio mucha más fuerza y peso frente a interlocutores como las autoridades estatales y federales, permitiéndoles superar la relación atomizada e individualizada que tradicionalmente se tenía con las instancias oficiales. En varias charlas con autoridades municipales, de bienes comunales y guías locales, entre 2017 y 2019, se pudo constatar cómo la incursión del GMA impactó en las comunidades. Un elemento significativo fue el cambio de percepción sobre el territorio. La Mixteca se caracteriza por un alto grado de erosión, lo que dificulta los procesos agropecuarios. A esta característica se debía la perspectiva de que era un desastre natural y un lugar poco productivo. Este olvido por parte de las autoridades generaba una visión pesimista en los habitantes. A partir de la creación del GMA, esa imagen de la Mixteca fue cambiando. De ser vista como un espacio en desastre natural, pasó a ser un laboratorio vivo, donde se pueden explicar y entender tipos de erosión, convirtiéndose en un foco de atención mundial. La alfarería ancestral del municipio de Santo Domingo Tonaltepec, que estaba a punto de desaparecer y era poco valorada, comenzó a adquirir una nueva dimensión y a cristalizar como alternativa económica gracias al aumento de visitantes. La adquisición de conocimientos científicos con asesoría del IGEN y el rescate de conocimientos locales han generado arraigo en los pobladores, además de la revalorización de sus raíces indígenas y su lengua originaria. Para ejemplificar esto, se mencionan 2 reuniones importantes en 2019. La primera fue una asamblea del Comité General del Geoparque el 10 de enero en Chachuapán, donde coincidieron autoridades comunales y municipales de los municipios del GEMA, más guías y personas interesadas. En esa asamblea se informó sobre la cantidad de estudiantes y académicos que visitaron el geoparque en octubre, noviembre y diciembre de 2018. Se informó en plenaria que durante esos meses se desarrollaron 13 prácticas, con estudiantes de Ciudad de México, Morelia y Campeche, y también investigadores de Italia, Colombia y España. En total, 114 personas. Las visitas al geoparque buscan mostrar in situ procesos geofísicos como el intemperismo esferoidal, la formación de diques, la exposición debida a la erosión, las capas del suelo, y cómo los antiguos y actuales mixtecos usaron las condiciones territoriales para generar cultura. Estos elementos le dan sentido al laboratorio vivo que el GMA pretende ser. A estos datos de la UNAM se suman las estadísticas de visitantes de los últimos 5 años. En 2015 se recibieron 199 visitantes. En 2016 llegaron 898. En 2017 se contabilizaron 1.371.000. En 2018 se registraron 2.754 y en 2019 se tuvo la presencia de 3.781. En 2020 hubo un estancamiento por la pandemia de COVID-19, pero ya comienzan a reanudarse las actividades.
Con respecto al tema económico, se expuso que durante ese periodo hubo una derrama de 206.867 pesos, repartidos en diferentes municipios del GMA. Gran parte de esos recursos se circunscribió a la alimentación proporcionada por las familias, siguiendo una dinámica definida por las autoridades para evitar la concentración de recursos en un solo lugar. El transporte y el hospedaje, que muchas veces se dan en las casas de los habitantes, son otros rubros muy beneficiados. La venta de artesanía no se contabilizó, pero también representó un porcentaje importante. El 28 de febrero se realizó la segunda reunión, esta vez con guías del GMA, donde se discutió cómo eran remunerados y se sentaron las bases para crear una reglamentación de guías y planificar capacitaciones en diversos temas, proporcionadas por personal de la UNAM y otras instancias gubernamentales y no gubernamentales. Se reconstruyó cómo eran asignados como guías. Muchas veces era como un cargo comunitario y otras como voluntarios en asamblea. Recordaron que al principio no recibían una remuneración fija, sino un apoyo de entre 100 y 2.016 pesos por recorrido. Ante esto, se trabajó en una propuesta para que los guías recibieran 400 pesos por recorrido, y los guías nuevos o en aprendizaje recibirían 300 mientras su desenvolvimiento les permitía alcanzar la cuota mayor. Este incremento en remuneración y su formalización se acompañó del compromiso de asistir a capacitaciones y apegarse a la reglamentación. El aumento, la reglamentación y la propuesta de capacitaciones posterior fueron presentados al CGG para su aval, lo cual sucedió. Es un ejemplo claro de cómo la organización social puede renegociar las condiciones impuestas inicialmente. Para finalizar con esta sección, se hace referencia a una iniciativa de investigadores del IG que fue cobijada por las comunidades del GMA, la creación de la organización Amigos del Geoparque, AC, formalizada en 2019. En ella participan investigadores, pobladores y líderes sociales como exautoridades y personas comprometidas con su territorio. Dos actividades importantes que se han hecho gracias a la participación de Amigos del Geoparque son un donativo al Comisariado de Bienes Comunales de Tonaltepec para construir su Casa de la Tierra, y la realización de un taller de arte y ecología para jóvenes de varias comunidades del Geoparque. Y ahora llegamos a las conclusiones generales del artículo, que resumen todo lo que hemos discutido. En las últimas 5 décadas, el sistema capitalista neoliberal ha evolucionado. Pasó de prácticas extractivas y despojo territorial marcadas por violencia directa a procesos de despojo mucho más sofisticados. Estos procesos se justifican ahora con discursos de respeto a los derechos humanos y al cuidado medioambiental, todo respaldado por reformas estructurales que legalizan sus prácticas y facilitan la desposesión de amplios territorios. Uno de esos nuevos discursos es precisamente el turístico. Aunque se finca en la protección ambiental, el turismo focalizado y la comercialización de aspectos culturales mantiene procesos de desigualdad, precarización laboral y despojo territorial. Paralelamente a esto, muchos pueblos se han organizado y capacitado, forjando alianzas estratégicas para evitar ser despojados de su territorio y generar alternativas basadas en sus conocimientos, apelando a la protección de su territorio. En este sentido, el Convenio 169 de la OIT ha sido fundamental, aunque el texto aclara que no es suficiente. Es importante resaltar que estos pueblos han recurrido a la legalidad, pero lo hacen en un marco desigual, que no los favorece, debido al poder político y económico y la afinidad que tienen las grandes corporaciones con las autoridades con las que se enfrentan. A pesar de todo esto en contra, luchan, resisten, construyen alternativas y demuestran que sí es posible pensar en otros tipos de capitalismo. No es una utopía total,
sino una práctica concreta de resistencia. Las experiencias que hemos revisado aquí son solo una pequeña muestra, un botón de muestra, de que la organización social puede tener un peso enorme y convertirse en un verdadero contrapeso ante la invisibilización de derechos fundamentales como el de la autonomía. Se ha demostrado cómo la relación entre las instancias de investigación y las comunidades puede generar resultados positivos en la potenciación de propuestas participativas, y cómo la formación de conciencia social puede lograr la construcción de alternativas económicas que estén fundamentadas en el comunitarismo, el cuidado ambiental y cultural, y sobre todo, en el arraigo territorial. Para cerrar, quiero retomar brevemente los orígenes de la problemática que mencionamos al inicio, volviendo a las referencias para entender la profundidad de los actores involucrados. Por ejemplo, la referencia a la discusión sobre las paradojas del turismo entre transformación y despojo en los casos de Mogotabo y Huetosachi en Chihuahua. Y la transformación productiva del turismo y el despojo territorial comunitario, visto en las jornadas de sociología de Buenos Aires, que subraya que el turismo no es inocuo. Luego tenemos el extractivismo y la deuda ecológica en América Latina, que nos recuerda que el costo ambiental no es un tema secundario, sino una hipoteca que se está dejando a las regiones. Y el extractivismo y el desarrollo. Los recursos minerales en México, mostrando cómo la minería se integra en la lógica de desarrollo nacional. El caso de Mezcala, donde el despojo territorial y la rearticulación indígena por el turismo residencial en la ribera de Chapala, ilustra perfectamente cómo el mercado de viviendas termina expulsando a la población original. Y el neoextractivismo en el siglo XXI, que nos pregunta qué podemos aprender del ciclo de desarrollo más reciente en América Latina. La conclusión es que el neoextractivismo sigue presente tras el boom de las materias primas, como aborda Burchard. También se menciona el impacto del fracking en México, el extractivismo energético y las nuevas concesiones de agua. Vemos cómo la agenda del agua se cruza directamente con la agenda extractiva y potencialmente con la turística. Luego está la discusión sobre pensar el extractivismo en relación con el agua en América Latina, definiéndolo como un fenómeno sociopolítico contemporáneo multifacético y cómo esto se relaciona con la visión poshumanista del ecoturismo en México y la historia de las áreas naturales protegidas. El artículo también profundiza en las territorialidades del turismo, usando el caso de los pueblos mágicos en México, que, como vimos, a menudo es una imposición discursiva, y los conflictos ambientales del turismo, como el caso del ejido José María Pino Suárez en Tulum, Quintana Roo. Y volviendo a los conflictos en Oaxaca, tenemos la revisión crítica del derecho a la consulta previa y sus procedimientos, y la visión de los actores sociales frente a los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. El caso del Geoparque Mundial Mixteca Alta se analiza desde la apropiación territorial y la construcción de identidad colectiva frente al despojo de recursos. ¿Y cómo se desarrollan los geosenderos en este mismo geoparque, que es un esfuerzo de educación y patrimonio? Finalmente, la mirada sobre la acumulación por despojo a través del turismo y las áreas naturales protegidas, como sucede en Valle de Bravo, México, nos recuerda que estos patrones no son exclusivos de Oaxaca, sino un fenómeno nacional y regional. En resumen, lo que este texto nos deja es una advertencia clara. Debemos ser muy críticos con las etiquetas amigables, como el ecoturismo o el desarrollo sustentable, si éstas se utilizan para disfrazar o facilitar la desposesión territorial que impulsa el extractivismo neoliberal. La clave de la resistencia y la alternativa reside en la organización social fuerte, arraigada y basada en el conocimiento local, tal como lo demuestran Capulalpam y el GEMA. Es un llamado a reconocer que la lucha por el territorio es también una lucha por la cultura,
la historia y la forma de vida comunitaria. Gracias por acompañarme en este análisis profundo.